En plena Guerra Fría, el propio gobierno de Estados Unidos espió en secreto a varios de sus premios Nobel. Documentos desclasificados muestran seguimientos, informes, apertura de correspondencia y hasta agentes en conferencias científicas. Empezó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el miedo a que secretos atómicos cayeran en manos soviéticas hizo que autoridades pusieran bajo la lupa a físicos y químicos clave. En los años 50, con el macartismo, esa vigilancia se extendió a científicos críticos con la política nuclear y activistas por la paz. Casos como los expedientes sobre Albert Einstein, las investigaciones y audiencias contra J. Robert Oppenheimer, o las trabas que enfrentó Linus Pauling por sus protestas son ejemplos concretos que vamos a desgranar. Te voy a mostrar qué técnicas usaron, desde abrir cartas hasta infiltrar reuniones, y por qué la ciencia y la libertad quedaron en el punto de mira. Verás una cronología clara, historias sorprendentes y documentos reales que cambian la idea de héroe nacional. Y sí, habrá algo de ironía cuando descubras que algunos laureados fueron vigilados más de lo que vigilan a una celebridad en redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió y por qué importa hoy mismo? Quédate y entenderás cómo la seguridad nacional terminó espiando a los cerebros que parecían intocables. Contexto histórico: la Guerra Fría y la ciencia. Durante la Guerra Fría la ciencia dejó de ser solo curiosidad académica y se convirtió en una pieza clave de poder nacional. El conocimiento de un laboratorio podía marcar la diferencia entre ventaja estratégica y vulnerabilidad. El desarrollo de armas, cohetes y tecnologías de comunicación puso a los científicos en el centro del conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Así, quien manejaba fórmulas, materiales o ideas sensibles pasó a ser visto también como posible riesgo de seguridad. Un ejemplo claro: lo que antes era un artículo en una revista científica, de pronto podía leerse como información con valor militar. El gobierno respondió con medidas de vigilancia que afectaron a intelectuales y a premios Nobel por igual. Albert Einstein, que vivía en Estados Unidos y había recibido el Nobel, estuvo bajo un seguimiento constante. El FBI mantuvo un archivo extenso sobre sus actividades y sus cartas comenzaron a ser objeto de interés oficial. Linus Pauling, famoso por su trabajo en química y más tarde por su activismo por la paz, sufrió restricciones de viaje y un control burocrático por sus posiciones públicas contra las armas nucleares. El novelista John Steinbeck, laureado con un Nobel de Literatura, también apareció en listas de vigilancia por sus ideas y contactos internacionales. Métodos no siempre espectaculares: registro de cartas, entrevistas a colegas, escuchas y el uso de informantes dentro de universidades. Todo muy de oficina, vaya, nada de agentes con gabardina en todas las esquinas. La cronología muestra un patrón: primero la urgencia posterior a la guerra, cuando la prioridad era proteger secretos como los relacionados con la bomba atómica; después, la oleada de investigaciones y audiencias por lealtad que marcaron la era McCarthy; y más tarde, aunque con menos furia pública, la vigilancia siguió afectando viajes, subvenciones y reputaciones. Algunas figuras científicas vieron denegadas acreditaciones o permisos para trabajar en proyectos sensibles. Otros se enfrentaron a interrogatorios rutinarios para obtener o mantener su autorización de seguridad. Las consecuencias incluirían desconfianza en el ambiente académico y decisiones personales difíciles, mudanzas, renuncias a ciertos programas o autocensura en líneas de investigación. En el plano humano, la mezcla de patriotismo, miedo y burocracia dejó huellas duraderas. Haber ganado un Nobel no garantizaba inmunidad frente a sospechas; por el contrario, la notoriedad podía atraer más atención. Las carreras se tensaron, las colaboraciones internacionales se complicaron y el flujo de ideas sufrió tropiezos. Y si uno espera un final cinematográfico, no siempre llega. Muchas veces la vigilancia se parecía más a papeleo interminable que a tramas de espionaje, aunque con efectos concretos en vidas reales. Un poco irónico, los mayores defensores del progreso científico acabaron, en ocasiones, vigilados por quienes decían proteger ese mismo progreso. Motivaciones del espionaje intelectuales. El Estado puso en marcha vigilancia sobre algunos premios Nobel cuando los consideró posibles riesgos para la seguridad o para la estabilidad política. En la práctica esto significó que agencias como el FBI abrieron expedientes y siguieron los movimientos de figuras públicas cuya voz podía influir mucho en la opinión pública. Un ejemplo claro es la intensa vigilancia a Martin Luther King Jr., cuyo activismo fue visto por funcionarios como una amenaza para el orden establecido. Se documentó que le hicieron escuchas telefónicas y que intentaron desacreditarlo con cartas anónimas. Otro caso conocido es el de Albert Einstein, a quien se le investigó por sus posiciones pacifistas y sus contactos internacionales. Su correspondencia y relaciones atrajeron la atención de los investigadores. Linus Pauling también estuvo bajo escrutinio por su campaña contra las pruebas nucleares y por su estrecha relación con movimientos pacifistas. El primer motivo fue la seguridad nacional en sentido amplio. Cualquier intelectual con acceso a ideas, contactos internacionales o información técnica podía ser percibido como un vector de filtración o de influencia adversa. Esto no siempre tuvo que ver con robo de secretos militares.
bastaba con que una opinión pública potente pudiera socavar políticas gubernamentales o provocar protestas masivas. Así, el monitoreo se justificaba como una forma de prevenir riesgos antes de que se materializaran. En palabras simples, los servicios pensaron que controlar a quienes tenían mucha audiencia era como vigilar una olla a presión que podía explotar. También pesó mucho la lucha ideológica. Durante largos periodos, el miedo al comunismo y a las corrientes radicales llevó a que se asociara la disidencia intelectual con la subversión. Por eso, las autoridades observaron a científicos y activistas que hablaban contra la política oficial o que mantenían relaciones con colegas extranjeros. Cuando una figura reconocida criticaba la política exterior o las armas nucleares, algunos burócratas veían en esas críticas no debate legítimo sino una ayuda indirecta a los rivales políticos del país. El efecto práctico fue que la vigilancia se usó para neutralizar mensajes incómodos y, en ocasiones, para desacreditar personalmente a los sujetos. Hubo además motivaciones vinculadas a la competencia científica y tecnológica. Los gobiernos temen que ideas valiosas pasen a manos de adversarios o que científicos con acceso a proyectos sensibles filtren conocimientos. Aunque muchos premios Nobel no trabajaban en secretos militares, su reputación podía abrir puertas en el extranjero y facilitar el intercambio de información. Por eso se hacía seguimiento no solo por lo que decían en público, sino por con quién se reunían en privado y qué cartas enviaban. Era una mezcla de prevención y desconfianza profesional, más vale vigilar a quien brilla mucho. No faltó la motivación política y el cálculo interno. En momentos de tensión social, vigilar a intelectuales prestigiosos servía para tener munición política. Archivos de agencias fueron usados para preparar campañas de desprestigio, para negar credenciales de viaje o para presionar a terceros. En el caso de líderes de movimiento civil, la vigilancia se transformó en herramienta para erosionar su autoridad y dividir apoyos. A veces parecía más un partido sucio que una operación de seguridad, elegante en teoría, bastante turbio en la práctica. Finalmente, hay una motivación humana y cotidiana, el control del relato público. Los gobiernos, como cualquier institución, prefieren discursos previsibles. Cuando un premio Nobel usa su prestigio para cuestionar políticas, se altera el equilibrio simbólico. Por eso la respuesta fue a menudo observar y tratar de minimizar el impacto. A modo de broma amarga, se podría decir que vigilar a un Nobel era como ponerle un micrófono a la sabiduría para asegurarse de que no dijera nada demasiado incómodo. ¿Quiénes fueron los premios Nobel implicados? El FBI y otras agencias federales mantuvieron vigilancia y archivos sobre varios premios Nobel que vivían o trabajaban en Estados Unidos, y entre los nombres más conocidos aparecen Martin Luther King Jr., Albert Einstein, Linus Pauling, Ernest Hemingway y John Steinbeck. Cada caso tiene matices distintos, a uno lo siguieron por su activismo político, a otros por sus contactos internacionales. Todos tuvieron en común la sorpresa de que el Estado les pusiera orejas cuando ellos pensaban que su fama les daba cierta protección. Martin Luther King Jr. fue objeto de un seguimiento intensivo. Los agentes registraron llamadas, interceptaron comunicaciones y recopilaron informes para tratar de desacreditarlo políticamente. En términos sencillos, lo que hicieron fue escuchar y guardar pruebas sobre su vida pública y privada. Es como si hoy alguien revisara todos tus mensajes para probar que no eres tan santo como pareces. El propósito declarado por los agentes fue la seguridad nacional, pero las tácticas incluyeron presiones para forzar su aislamiento. Resultado, mucha tensión y una campaña que combinó vigilancia con intentos de influencia moral. Albert Einstein también tuvo un archivo considerable en agencias estatales. Se le investigó por sus relaciones con grupos y personas que despertaban sospechas, y por sus opiniones públicas sobre temas internacionales. No fue un espionaje de película con persecuciones por la calle, más bien fue acumulación de cartas, declaraciones y seguimientos de sus contactos, como si alguien hiciera una biografía no solicitada. Para un científico que prefería hablar de física, descubrir que tus opiniones políticas generan fichas en oficinas burocráticas resulta, cuanto menos, incómodo. Linus Pauling, premiado por su trabajo en química y por su activismo en favor del desarme, también estuvo bajo la lupa. Sus viajes y su defensa contra las armas nucleares atrajeron la atención de autoridades que dudaban de su lealtad política. Practicaron la vigilancia de correspondencia y controlaron sus movimientos internacionales. En otras palabras, le complicaron la vida de investigador activo y activista. Pauling respondió públicamente y usó su notoriedad para explicar sus posturas, con la ironía de que a veces la fama actúa como megáfono y, a la vez, como imán de sospechas. Ernest Hemingway y John Steinbeck, ambos escritores laureados, no se libraron de los ojos oficiales. En su caso la monitorización se centró en sus asociaciones, viajes y contactos internacionales. Se revisaron cartas, reseñas y relaciones con otros intelectuales. Dicho de forma simple, los espías querían saber con quién hablaban y qué ideas circulaban entre la élite literaria. Si los agentes hubieran sido críticos literarios, habrían tenido material para reseñas infinitas.
Aún así, para los autores fue más una molestia y una intrusión que una aventura digna de novela. En conjunto, los casos muestran que la vigilancia no se limitó a desconocidos o a figuras marginales. Alcanzó a personas famosas por su ciencia, su arte y su compromiso social. Algunos de los vigilados respondieron públicamente y otros prefirieron la discreción, pero todos compartieron la experiencia de sentirse observados por su propio país. Hay un punto irónico: quienes habían ganado reconocimiento mundial por mejorar el conocimiento o la convivencia humana acabaron siendo objeto de desconfianza doméstica. Quizá no es gracioso, pero es una lección sobre cómo la fama no siempre protege contra la sospecha. Métodos de vigilancia, desde escuchas hasta agentes encubiertos. En casos documentados, agencias estadounidenses recurrieron a una gama de técnicas para vigilar a personas públicas que consideraron riesgosas, y entre ellas se cuentan desde escuchas telefónicas hasta la inserción de agentes encubiertos. Un ejemplo claro fue la vigilancia telefónica. Un pinchazo o escucha consiste en instalar un aparato que capta y graba las conversaciones de un teléfono. El objetivo es escuchar lo que se dice para identificar contactos, intenciones o actividades. En la práctica eso implicó colocar micrófonos en domicilios y en habitaciones de hotel, y monitorear oficinas y líneas personales. Fueron registros que permitieron a los investigadores armar cronologías de llamadas y descubrir relaciones de confianza. No es ciencia ficción, es simplemente escuchar para mapear redes. También se abrió, con frecuencia, la correspondencia física. Inspectores del servicio postal y agentes trabajaban para interceptar cartas y paquetes, abrir la correspondencia, copiar el contenido y devolverla o dejarla entrar sin aviso. Esa técnica sirve para obtener documentos que no pasan por una escucha telefónica, cartas confidenciales, notas manuscritas, invitaciones o incluso contratos. Además, la vigilancia postal permite rastrear quién escribe a quién y con qué frecuencia. Es información muy útil para construir un perfil de relaciones. La vigilancia física sigue siendo básica y efectiva. Agentes en la calle, vehículos en las cercanías, seguimiento fotográfico y stalkeos crean un registro visual de movimientos, a qué reuniones asistía la persona, con quién se reunía, qué recorridos hacía. A menudo se combinaba esto con la instalación de cámaras o la colocación de micrófonos ocultos en coches o en oficinas. Para el ciudadano común suena incómodo, para los investigadores es una forma de corroborar lo que dicen las escuchas y la correspondencia. Otra pieza clave fueron los agentes encubiertos e informantes. Esto incluye a personas pagadas o persuadidas para infiltrarse en grupos, asistir a reuniones y luego reportar lo observado. A veces los informantes aportan grabaciones, otras veces simplemente entregan resúmenes y nombres. La táctica se usó para monitorear organizaciones civiles y académicas, y para conocer planes que no aparecen en llamadas ni en cartas. El uso de infiltrados puede llegar a crear mucha desconfianza dentro de los grupos, con frecuencia eso fue exactamente el efecto buscado. Se practicaron asimismo registros ilegales en domicilios y oficinas, las llamadas entradas nocturnas, o black bag hops, donde se sustraían documentos y se instalaban equipos de escucha. Aunque ilegales en muchos casos, esos allanamientos permitían obtener material que no circularía por otros canales. Complementando lo anterior estaban los archivos administrativos, revisiones de antecedentes, solicitudes de seguridad y presiones institucionales para negar o retirar apoyos. Todo ello ayuda a entender que la vigilancia no es solo oír, sino también cerrar puertas. Con la llegada de la era digital, las técnicas evolucionaron. Hoy se suman la recolección de metadatos, quién llamó a quién y cuándo, la vigilancia de correos electrónicos y la monitorización de actividad en Internet. Revelaciones públicas han mostrado que servicios de inteligencia pueden recolectar grandes cantidades de datos de comunicaciones, y que a veces estos sistemas captan también a figuras públicas por su red de contactos. Es una capa adicional que no sustituye a lo tradicional, pero lo complementa de forma poderosa. En resumen, el repertorio fue amplio: escuchas telefónicas, apertura de correspondencia, seguimiento físico, micrófonos y cámaras ocultas, allanamientos discretos, agentes infiltrados e incluso la extracción masiva de datos electrónicos. Cada método tiene sus ventajas y sus riesgos. Y aunque suene a thriller, la combinación de técnicas explica cómo se puede vigilar a alguien de alto perfil sin que parezca obvio. Un poco inquietante, y con ironía, resulta que ser famoso no garantiza inmunidad frente a la curiosidad oficial. Agencias y operaciones secretas detrás del espionaje. El trabajo de inteligencia en Estados Unidos se repartía entre varias agencias con misiones distintas pero a veces complementarias. El FBI se encargaba sobre todo de la seguridad interna y la investigación de subversivos dentro del país. La CIA se dedicaba a reunir información en el extranjero, aunque en ocasiones sus actividades se mezclaron con asuntos internos, y la NSA se centraba en interceptar comunicaciones, es decir, escuchar y leer señales.
Cada una tenía herramientas distintas y justificaciones distintas para actuar, pero el resultado a veces fue el mismo: vigilancia sobre ciudadanos influyentes, incluso sobre algunos premios Nobel cuya voz molestaba a los poderes establecidos. Las técnicas eran sencillas en concepto pero efectivas en la práctica. Un wiretap es simplemente colocar un micrófono en una línea telefónica para escuchar conversaciones, y el FBI lo usó con líderes activistas. Abrir cartas o seguir a alguien en la calle eran métodos que también se empleaban. Se mandaban informantes a reuniones, y en ocasiones se realizaron entradas no autorizadas a oficinas y domicilios para conseguir documentos, lo que se conocía coloquialmente como Black Bag Hoax. Un ejemplo concreto y documentado es el caso de un premio Nobel de la Paz que fue pinchado y vigilado por el FBI hasta el punto de recibir una carta anónima que lo presionaba emocionalmente. No es una trama de novela, aunque a veces parezca una. A la hora de elegir objetivos, las sospechas venían por motivos variados: críticas públicas al gobierno, vínculos con movimientos pacifistas, o lazos con personas catalogadas como radicales. Un científico de fama mundial conocido por sus pacifistas convicciones tuvo archivos del FBI que registraban sus contactos y opiniones, porque sus posturas se interpretaron como riesgos. Otro químico y activista recibió restricciones en sus viajes y fue seguido por su intensa campaña contra las pruebas nucleares. Estos seguimientos quedaron reflejados en documentos oficiales que luego salieron a la luz. Esas situaciones muestran cómo la línea entre actividad legítima de inteligencia y acoso político fue, en muchos casos, difusa. Con el tiempo se supo más de estas operaciones gracias a solicitudes de acceso a documentos y a investigaciones públicas. Los archivos liberados revelaron prácticas que muchos consideraron excesivas. Eso llevó a debates sobre controles y límites: ¿cuánto puede hacer una agencia por seguridad antes de pisar libertades civiles? Los hallazgos también dieron pie a cambios en la supervisión, aunque el proceso fue tortuoso y con pasos adelante y atrás. Por supuesto, para quienes vivieron la vigilancia no hubo mucho que celebrar. Para el público, ver expedientes de personajes ilustres fue como abrir un armario que guardaba secretos olorosos. Hoy la historia sirve de lección práctica. Las agencias mantienen herramientas similares pero más sofisticadas, y la discusión sobre transparencia, protección de derechos y control legal continúa. Al final, el desafío sigue siendo encontrar un equilibrio: proteger la seguridad sin convertir la crítica y la ciencia en sospecha permanente. Y para los amantes del dato curioso y algo macabro, que un premio Nobel termine en un archivo del gobierno no es señal de mala fama, sino de que hablaba lo suficiente alto como para que alguien se tapara los oídos, o al menos intentara escucharlo clandestinamente. Casos emblemáticos y anécdotas sorprendentes. Varios premios Nobel que vivían o trabajaban en Estados Unidos fueron vigilados por agencias como el FBI por motivos que iban desde la oposición a las armas nucleares hasta la lucha por los derechos civiles. Algunos estaban en la mira porque criticaban políticas gubernamentales, otros porque sus amistades o viajes despertaron sospechas. Las herramientas eran sencillas: archivos, escuchas telefónicas, seguimientos discretos y, en ocasiones, intentos por minar su reputación pública. Albert Einstein recibió un seguimiento persistente. El FBI abrió un expediente extenso y revisó su correspondencia y contactos. Le interesaba especialmente su activismo pacifista y sus relaciones con emigrados europeos, así que lo observaron aunque no fuera un radical. Hubo notas de informe que registraban opiniones y movimientos, y la acumulación de papeles más bien parecía una novela de espionaje burocrático que un expediente académico. Resultado: un genio con más papeleo que un profesor de universidad. Linus Pauling, conocido tanto por su química como por su activismo antiarmas nucleares, también tuvo roces con autoridades, enfrentó restricciones para viajar en ciertos momentos y fue objeto de vigilancia por sus campañas. Su caso muestra cómo un científico premiado puede convertirse en persona incómoda para el poder simplemente por usar el premio como plataforma para la paz. Lo curioso es que su fama científica no lo protegió de la sospecha política, al revés, a veces la amplificó. Martin Luther King Jr., galardonado por su lucha no violenta, sufrió una vigilancia mucho más invasiva. Hubo pinchazos telefónicos y grabaciones en hoteles, además de campañas para desacreditarlo. La FBI no se limitó a tomar notas, llegó a enviarle una nota anónima muy agresiva con la intención de forzarle a abandonar su papel público. El contraste duele: premiado por la paz y acosado por quien decía proteger la seguridad interna. Fue un espionaje que no solo buscó información sino que intentó manipular la vida privada. Escritores como Ernest Hemingway y John Steinbeck figuraron también en expedientes por sus posturas y viajes, sobre todo cuando mantenían lazos con personas o lugares sospechosos según los ojos oficiales. En el caso de Hemingway hay registros que reflejan preocupación por su influencia en círculos internacionales. En el de Steinbeck, la vigilancia vino por su interés en la realidad social y por desplazamientos que generaron recelos. Pequeñas curiosidades: los archivos contienen informes que a veces parecen más gajes de oficina que pruebas de delito, como anotaciones sobre cafés frecuentados o cartas que no tenían delito alguno.
En conjunto, estas historias demuestran un patrón: el reconocimiento internacional no inmuniza frente a la paranoia estatal. Las consecuencias fueron reales: estrés, restricciones de movimiento, intentos de desprestigio y, para algunos, experiencias que marcaron su vida pública. Algo irónico, a pesar de ostentar el mayor reconocimiento intelectual o moral del mundo, estos premiados tuvieron que aprender a convivir con sombras oficiales. La historia de sus archivos se lee a veces como un manual involuntario sobre cómo hablar con cuidado y, de paso, cómo conservar el sentido del humor cuando te vigilan por ser demasiado noble. Reclutamiento de informantes en el mundo académico. Es un hecho comprobado que agencias como el FBI y la CIA han buscado y reclutado fuentes dentro de universidades y centros de investigación. Los archivos públicos muestran, por ejemplo, que figuras como Albert Einstein y Linus Pauling estuvieron bajo vigilancia y que sus redes fueron exploradas. Las universidades concentran conocimiento, contactos internacionales y movilidad de personas, por eso resultan objetivos naturales para quien quiere información técnica o política. No siempre se trata de atrapar a la persona famosa. Muchas veces se le sigue la pista a través de asistentes, estudiantes o colaboradores cercanos. El reclutamiento suele comenzar con algo tan cotidiano como una conversación profesional, una invitación a una mesa redonda, un ofrecimiento para revisar un artículo o una propuesta de colaboración internacional. A partir de ahí pueden surgir peticiones informales, aparentemente inocuas, para comentar sobre la procedencia de visitantes, la participación de colegas en proyectos extranjeros o el contenido de comunicaciones. Un ejemplo habitual es cuando un doctorando recibe ayuda para conseguir financiación a cambio de mantener informada a una tercera parte sobre quién entra y sale del laboratorio. Suena a trama de cafetería académica, pero ocurre. Otra vía frecuente es aprovechar dependencias administrativas, becas, permisos de viaje, certificados de seguridad o renovaciones de pasaporte. En la práctica eso significa que a veces se plantea la oferta en términos de facilitaremos tu viaje o te ayudamos con tu permiso, y luego se pide información. También se emplean métodos más directos como reclutar colaboradores de confianza, un asistente de investigación, un técnico de laboratorio, para que actúen como ojos y oídos dentro de equipos de alto perfil. No siempre hay coerción abierta, la mezcla de incentivos profesionales y la cultura de deuda académica pueden hacer el resto. Los casos documentados muestran que cuando la persona de interés es un laureado, la red que lo rodea se convierte en objetivo. Estudiantes, colegas y antiguos alumnos son contactados o explorados. Eso tiene consecuencias prácticas: erosionar la confianza en el grupo y generar autocensura. Por ejemplo, un profesor puede dejar de invitar a ciertos colegas por miedo a exponer a su equipo, o un estudiante opta por no hablar de ciertos proyectos en reuniones informales. Resultado: menos colaboración y más conversaciones por correo en lugar de cara a cara. Y la ciencia pierde un poco de su alma social. Para quienes trabajan en universidades, la recomendación práctica es sencilla y útil: documentar contactos sospechosos, pedir siempre identificaciones oficiales por escrito y consultar con el departamento legal o de cumplimiento antes de aceptar favores que impliquen compartir información sobre terceros. También ayuda a establecer normas claras en el laboratorio sobre quién habla con desconocidos y qué tipo de información se puede compartir. Un consejo algo más humano: desconfiar de las cenas demasiado amables donde, después del postre, piden nombres y correos, puede que no sea solo por el tiramisú. Impacto en la libertad académica y la colaboración internacional. Agencias gubernamentales estadounidenses conservaron expedientes sobre varios laureados con el Nobel que vivían o trabajaban en el país, y esa vigilancia tuvo consecuencias claras sobre la libertad académica y la colaboración internacional. Al enterarse de que figuras tan respetadas como Albert Einstein y Linus Pauling fueron objeto de seguimientos, muchos académicos sintieron que sus opiniones y viajes podían ser usados en su contra. Eso no es una sensación menor cuando tu trabajo depende del intercambio abierto de ideas. La simple existencia de archivos creó desconfianza. Algunos investigadores empezaron a moderar lo que decían en conferencias, a evitar temas polémicos y a pensarlo dos veces antes de invitar a colegas extranjeros a participar en proyectos. Primero la vigilancia, luego la sospecha. Cuando un científico nota que sus cartas pueden ser leídas por terceros o que su movilidad internacional está limitada, cambia su comportamiento. Pauling, por ejemplo, enfrentó problemas con su pasaporte y con restricciones que afectaron su capacidad para viajar y participar en redes internacionales. Einstein tuvo un seguimiento que complicó su vida pública. Esos son ejemplos concretos que ilustran cómo la protección nacional puede chocar con la libertad intelectual. El resultado fue menos debate abierto en seminarios y más autocensura en los departamentos universitarios. Las consecuencias prácticas alcanzaron a instituciones completas. Universidades empezaron a aplicar reglas más estrictas para contratos y visitas académicas, y algunos proyectos con socios extranjeros se ralentizaron o se cancelaron por temor a represalias. Un laboratorio que antes recibía estudiantes y visitantes de todo el mundo podía acabar trabajando en circuitos cerrados, perdiendo talento y nuevas ideas.
La colaboración científica, que prospera con el intercambio rápido y sin barreras, se volvió más cautelosa. Pequeñas decisiones, como cambiar un título de conferencia o no invitar a un ponente, se multiplicaron y terminaron erosionando redes de cooperación. A largo plazo, la confianza se volvió una moneda escasa. Países y organizaciones que antes veían a universidades estadounidenses como sitios de intercambio abierto empezaron a dudar. Esto afectó no solo al individuo vigilado, sino a sus colegas y sucesores, que tuvieron que negociar entre cumplir normas de seguridad y mantener el espíritu crítico propio de la ciencia. Hoy todavía se perciben ecos de aquel proceso en debates sobre quién puede acceder a fondos, revisar ciertos materiales o participar en comités internacionales. Hay una lección práctica y sencilla: menos libertad en la academia significa menos innovación. Y eso, en el fondo, perjudica a todos, incluso a quienes creen protegerse con medidas estrictas. Un efecto colateral menos formal pero muy real fue el cambio en la cultura académica. Conversaciones que antes eran espontáneas pasaron a ser filtradas, cartas abiertas y peticiones públicas se escribían con más cautela, y profesores advirtieron a estudiantes extranjeros sobre riesgos que antes no existían. Para ponerlo con un poco de humor, la crisálida del laboratorio se volvió más fuerte, pero la mariposa voló menos lejos. En términos prácticos, recuperar la confianza requiere transparencia, políticas claras y garantías de que la vigilancia no aplasta la curiosidad. Sin esas cosas, la comunidad científica pierde su principal recurso, la libertad para cuestionarlo todo. Respuestas personales: ¿cómo reaccionaron los científicos espiados? Documentos desclasificados han revelado que varios premios Nobel se enteraron de vigilancia inesperada y reaccionaron de maneras muy humanas: sorpresa, enfado, indignación y, en algunos casos, una mezcla de ironía y determinación. Por ejemplo, los expedientes públicos muestran que Albert Einstein estuvo bajo seguimiento del FBI debido a sus posiciones pacifistas y sus amistades con activistas. Su reacción, según cartas y testimonios de su círculo, fue de molestia y desdén hacia la intromisión, aunque siguió hablando y escribiendo sobre derechos civiles con la misma firmeza de siempre. Linus Pauling, conocido por su lucha contra las armas nucleares, también aparece en archivos de vigilancia. Lejos de amedrentarlo, la presión hizo que mantuviera su activismo, denunciando públicamente los riesgos y criticando con más fuerza lo que él consideraba amenazas a la libertad de expresión. Al descubrir la vigilancia, muchos científicos experimentaron primero una reacción privada, incredulidad y sensación de traición. La idea de que colegas, o incluso su propio país, revisaran cartas y llamadas personales les resultó ofensiva. Algunos se volvieron cautelosos, cambiaron hábitos sencillos como evitar hablar de ciertos temas por teléfono o usar mensajería más segura entre amigos. Otros, en cambio, respondieron con la cabeza erguida y mayor transparencia, dieron entrevistas, entregaron discursos y escribieron artículos explicando por qué la ciencia necesita libertad y por qué la vigilancia política es peligrosa. Fue un choque entre retraimiento y combatividad. Las reacciones no fueron solo formales, hubo gestos cotidianos que hablan mucho. Varios científicos enviaron cartas directas a autoridades pidiendo explicaciones, mientras que otros anotaron en privado frases llenas de humor ácido para desahogarse con colegas. En reuniones informales se podían oír comentarios secos del tipo: "hablan de mi archivo otra vez", y risas nerviosas, que servían para bajar la tensión. Esos pequeños momentos muestran que, más allá del debate político, la intrusión dañó la intimidad y la confianza personal. Con el tiempo la respuesta de algunos pasó de lo interpersonal a lo público y legal. Hay testimonios y notas en los legajos que indican reclamaciones formales y comunicaciones con abogados o con instituciones académicas. También abundaron las protestas públicas sobre libertad académica. Sin exagerar, no todos tomaron la misma vía. Algunos decidieron luchar en la plaza pública, otros en despachos y unos pocos optaron por dejar la confrontación y dedicarse a seguir su trabajo científico con prudencia. En conjunto, las reacciones personales mezclaron dignidad, humor y firmeza, y dejaron claro que para muchos laureados la ciencia no puede prosperar si se vulnera la confianza básica entre el investigador y la sociedad. Implicaciones legales y debates éticos. Varios laureados con el Nobel fueron vigilados por agencias estadounidenses, una práctica que generó y sigue generando preguntas legales y éticas profundas. El hecho de que figuras públicas a las que se reconoce por su contribución al conocimiento o la paz hayan sido objeto de escuchas, archivos y restricciones de viaje no es solo una anécdota, toca derechos básicos consagrados en la Constitución y normas internacionales sobre libertad intelectual. Algunos casos conocidos ayudan a entender mejor el problema. El FBI mantuvo un archivo sobre Albert Einstein. Martin Luther King Jr. fue interceptado telefónicamente y recibió intentos de desprestigio, y Linus Pauling enfrentó restricciones de viaje por su activismo antibélico. Estos ejemplos muestran cómo la vigilancia sobre ciudadanos prominentes puede cruzar fronteras legales y morales. En términos legales, las principales preocupaciones giran en torno a la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso.
La Constitución protege a las personas contra registros y escuchas sin causa. En la práctica, sin embargo, existen exenciones por seguridad nacional que las agencias tienden a invocar. Cuando un novel es vigilado, la pregunta es si hubo una orden judicial válida y razones claras que justificaran esa intrusión. Además, la reputación de la persona vigilada puede quedar dañada sin oportunidad real de defensa. Algunos afectos han recurrido a solicitudes de transparencia, como la Ley de Libertad de Información, o demandas civiles para intentar acceder a los archivos y reclamar daños, y otros han visto anulada su capacidad de participar libremente en debates internacionales por medidas administrativas como la negación de pasaportes. Las implicaciones éticas son igual de potentes y, a veces, más difíciles de resolver con leyes. Espiar a científicos, sindicalistas o activistas premiados crea un efecto escalofriante. Colegas que antes debatían abiertamente comienzan a autocensurarse, investigadores evitan temas controvertidos y la comunidad intelectual pierde confianza en las instituciones públicas. Tomemos un ejemplo práctico, un científico con un Nobel que planea aceptar una invitación para presentar su trabajo en el extranjero y de repente ve su permiso de viaje bloqueado. El daño no es solo personal, es la pérdida de intercambio de ideas que podría beneficiar a la sociedad en general. Es como si en lugar de premiar la curiosidad, se castigara la disidencia. Suena absurdo, casi como espiar a la persona que inventó el lápiz porque escribe cosas incómodas. La respuesta institucional suele incluir mecanismos de supervisión y recursos legales, pero no siempre son suficientes. Existen tribunales y procesos para autorizar escuchas, y también organismos de control parlamentarios que investigan abusos. Sin embargo, la opacidad administrativa y las excusas de seguridad muchas veces limitan la rendición de cuentas. Cuando sale a la luz que una figura pública fue vigilada, suele iniciarse una secuencia familiar, revelación mediática, presión pública, revisiones internas y, en algunos casos, reformas. Aún así, la reparación tangible, disculpas públicas, eliminación de archivos, compensaciones, no siempre llega, y eso mantiene vivo el debate sobre la legitimidad de espiar a ciudadanos, especialmente a aquellos que han sido reconocidos por su servicio a la humanidad. Un enfoque práctico para equilibrar seguridad y derechos propone reglas claras y transparentes, exigencia de órdenes judiciales bien fundamentadas, límites temporales y de alcance a la vigilancia, protección explícita para la libertad académica y mecanismos eficaces para que las personas inspeccionen y cuestionen sus archivos. También son útiles medidas sencillas como mayor formación ética en las agencias y protección a denunciantes que revelen abusos. Al final, es una cuestión de confianza. Espiar a quienes han sido premiados por contribuir al bien común resulta no solo legalmente problemático en muchos casos, sino éticamente contraproducente. Y si la sociedad valora la ciencia y la paz, quizá convenga recordar que es más eficaz reconocer ideas que perseguir a quienes las proponen. La ruta de las filtraciones y las confesiones. Primero se descubre que muchas de estas historias salieron a la luz gracias a documentos internos que ya no pudieron esconderse. Agentes del gobierno escribieron reportes, jefes ordenaron seguimientos, y esos papeles terminaron en archivos que activistas, periodistas y académicos comenzaron a pedir mediante solicitudes formales. La herramienta que abrió muchas puertas fue la petición de acceso a documentos públicos. Con paciencia, los expedientes del FBI y otras agencias se hicieron públicos y mostraron, página tras página, cómo se vigiló a figuras tan respetadas como Martin Luther King Jr., Linus Pauling, Albert Einstein y John Steinbeck. Periodistas hurgaron en esos legajos, extrajeron escuchas telefónicas, notas de campo y cartas anónimas. El relato se fue armando con hechos concretos, no con rumores. Luego vinieron las confesiones y los testimonios que corroboraron lo que los papeles ya decían. Algunos exfuncionarios y exempleados, en libros y entrevistas, admitieron la existencia de programas destinados a investigar y, en ocasiones, desacreditar a ciudadanos prominentes. Un alto exfuncionario del propio FBI escribió sobre cómo se planificaron operaciones internas para desestabilizar a ciertos blancos. Sus palabras añadieron contexto a las hojas mecanografiadas que ya circulaban. Además, audiencias y comisiones investigadoras, impulsadas por la opinión pública, forzaron a la desclasificación de más material, y voces desde dentro reconocieron que se actuó fuera de la ley y de la ética. No fue todo heroísmo ni conspiración teatral, muchas acciones fueron fruto de miedos institucionales que, una vez expuestos, parecían absurdos en el papel. En paralelo, las filtraciones periodísticas jugaron un papel clave en la divulgación. Reporteros consultaron los archivos liberados y entrevistaron a los laureados o a sus familiares. Los relatos personales, como el de un líder religioso que encontró grabaciones de sus conversaciones privadas o de un científico cuya correspondencia apareció en los legajos, humanizaron los documentos fríos. Ejemplos concretos incluidos en esos reportajes mostraron desde escuchas telefónicas hasta notas con juicios sobre la vida privada de los vigilados. El efecto fue inmediato, lo que para la agencia podía ser vigilancia rutinaria, comenzó a leerse como intrusión.
Y la gente reaccionó, porque es difícil aceptar que la misma nación que aplaude un Nobel también espía la intimidad de quien lo ganó. Finalmente, la ruta de las filtraciones culminó en cambios prácticos y en una especie de mea culpa institucional, aunque no siempre explícito. Las revelaciones provocaron reformas en la supervisión de la inteligencia doméstica y más controles sobre cómo se autoriza una vigilancia. Algunos exagentes, en actos públicos o escritos, reconocieron errores y detalles embarazosos, otros defendieron sus acciones como producto de su tiempo. El resultado fue una mezcla, más transparencia disponible para investigadores y ciudadanos, y la constatación de que incluso figuras laureadas no estaban exentas del escrutinio gubernamental. Con una sonrisa irónica se podría decir que, en algunos casos, el premio Nobel no protegió a nadie de tener su privacidad convertida en expediente administrativo. El valor de los archivos desclasificados para entender la historia. Los documentos desclasificados permiten ver lo que antes era invisible: mensajes internos, informes de agentes, transcripciones de escuchas y listas de contactos que muestran cómo funcionaban las decisiones desde dentro. Un ejemplo muy claro son los archivos del FBI sobre Albert Einstein y Martin Luther King Jr., que, al hacerse públicos, mostraron que las agencias seguían y registraban actividades de figuras públicas incluso cuando esas personas eran reconocidas internacionalmente. Para los investigadores, ver una nota original escrita a mano por un funcionario o una grabación de una conversación cambia por completo la interpretación de lo que pasó. Primero, las agencias mantienen secretos por razones de seguridad o por lapsos de confianza institucional. Después vienen las solicitudes de acceso, muchas veces a través de la Ley de Libertad de Información, FOIA, y la lenta revisión que decide que puede salir a la luz. Luego, cuando los documentos se publican en archivos oficiales como los de los gobiernos o en repositorios universitarios, historiadores y periodistas los analizan y los cruzan con otras fuentes. Este proceso en cadena transforma una teoría en algo demostrable, o bien obliga a revisar narrativas oficiales. Un ejemplo práctico: el acceso a un memo interno puede revelar que una campaña para desacreditar a un líder no fue una serie de rumores aislados, sino una estrategia coordinada. Otro ejemplo es encontrar registros que muestran cómo se comunicaban informantes con oficinas gubernamentales. Esos registros ayudan a entender no solo qué se dijo, sino por qué se tomó cierta acción. Para familiares y colegas de las personas vigiladas, esos papeles ofrecen explicaciones que antes no existían y a veces alivian dudas persistentes. No todos son respuestas milagrosas, muchos documentos salen con tachaduras, faltan archivos y siempre hay que contrastar lo encontrado con testimonios y prensa de la época. Además, los archivos pueden confundir tanto como aclarar si no se interpretan bien. Aún así, su valor es inmenso, aportan pruebas directas, permiten reconstruir cronologías internas y generan debates públicos sobre rendición de cuentas. Y sí, a veces la burocracia queda expuesta en detalles tan humillantes que parecen sacados de una comedia, pero precisamente por eso los archivos desclasificados son herramientas poderosas para comprender quiénes fuimos, cómo se tomaron decisiones y qué debemos cambiar. El papel del periodismo y la investigación pública. Los reportes de prensa y las investigaciones públicas han puesto en evidencia prácticas de vigilancia que, en algunos casos, alcanzaron a figuras laureadas con el Nobel. Filtraciones y documentos internos sacados a la luz por periodistas mostraron cómo agencias de seguridad monitoreaban a personas prominentes. Uno de los ejemplos más claros es la vigilancia del FBI sobre Martin Luther King Jr., cuya condición de premio Nobel no lo protegió de escuchas y campañas para desacreditarlo. Esa información no cayó del cielo, llegó a la opinión pública porque reporteros, activistas y abogados trabajaron juntos para conseguir y divulgar pruebas. Los periodistas usan herramientas simples pero potentes: pedir documentos por FOIA, revisar registros judiciales, entrevistar fuentes directas y comparar versiones. A menudo también cuentan con filtraciones de personas dentro de las agencias y con análisis de datos para entender patrones. The Guardian y The Washington Post, por ejemplo, publicaron grandes paquetes de documentos que mostraron programas de vigilancia masiva después de recibir material de un excontratista de inteligencia. Eso generó debates públicos, investigaciones oficiales y presiones para cambiar prácticas. No es magia, es mucha verificación cruzada y café en cantidades industriales. Las organizaciones civiles cumplen el papel de compañero de equipo de los periodistas. Grupos como ACLU o EFF interponen demandas, piden acceso a archivos y llevan litigios que obligan a las instituciones a abrir carpetas. ProPublica y otros medios hacen investigaciones a fondo que explican, con lenguaje sencillo, qué hicieron las agencias y cómo afecta a la gente común. Cuando un medio muestra documentos y un grupo legal los demanda, la combinación suele ser letal para secretos mal guardados. A veces la revelación termina en audiencias públicas, donde los funcionarios tienen que responder en voz alta y con micrófono.
El proceso es también cronológico y claro. Primero aparece una pista o una filtración, después los periodistas verifican y publican, luego la sociedad reacciona y presiona, y finalmente llegan las investigaciones públicas y las demandas que buscan transparencia. En la práctica eso significa que una historia inicialmente técnica, listas de nombres, registros de llamadas, correos, se traduce a términos cotidianos para que cualquiera lo entienda. Los periodistas convierten un montón de jerga en ejemplos concretos, quién fue espiado, por qué, y con qué consecuencias para su vida pública y privada. Y sí, a veces los reportes terminan siendo tan dramáticos que podrían pasar por guión, aunque en vez de efectos especiales tenemos sellos oficiales y fotocopias. El papel público no termina con la primera nota. Las coberturas sostenidas mantienen la presión, provocan auditorías internas y audiencias parlamentarias, y ayudan a que se implementen controles y cambios en políticas. También educan a la ciudadanía sobre herramientas prácticas, como solicitar información pública, a qué organizaciones acudir y qué preguntas hacer a los representantes. En resumen, el periodismo y la investigación pública actúan como lupa y balanza, iluminan prácticas opacas y exigen responsabilidad. Y si falta algo, siempre queda el reportero nocturno con su libreta, dispuesto a preguntar hasta que alguien, por fin, explique lo inexplicable. Comparaciones con prácticas de espionaje en otros países. Hay casos bien documentados que muestran cómo distintos gobiernos, con sistemas políticos diferentes, han observado y acosado a sus propios premios Nobel. Por ejemplo, el FBI ejerció una vigilancia intensa sobre Martin Luther King Jr., escuchando sus llamadas y recopilando expedientes con el fin de desacreditarlo públicamente. En cambio, en la Unión Soviética, el KGB utilizó una mezcla de seguimientos constantes, informantes y aislamiento para neutralizar a voces como la de Andrei Sájarov o Alexander Solzhenitsyn. China, por su parte, aplicó medidas como la detención y el arresto domiciliario contra Liu Xiaobo, mientras que en Irán la premiada Shirin Ebadi sufrió acoso y presiones que la empujaron al exilio. Primero se desplegan métodos por objetivos. En democracias como Estados Unidos suelen aparecer operaciones encubiertas que se justifican con la seguridad nacional, escuchas telefónicas, apertura de correspondencia, recopilación de antecedentes y campañas destinadas a minar la reputación pública de la persona vigilada. Son técnicas que, aunque sigilosas, buscan resultados políticos sin exhibir fuerza bruta. Segundo, en regímenes autoritarios la táctica es más abierta y punitiva, detenciones, censura, restricciones de movimiento, expulsiones o confinamientos. Allí el objetivo no es solo desacreditar, sino también impedir de forma visible que la voz del laureado llegue al público. Además, la diferencia no acaba en la táctica, incluye también el marco legal y la rendición de cuentas. En sistemas con separación de poderes existen tribunales, medios de comunicación y comisiones que pueden investigar abusos cuando salen a la luz, aunque no siempre actúen con rapidez. En estados más cerrados, las acciones quedan envueltas en secreto de Estado y rara vez se permite una investigación independiente. Esto explica por qué ciertas intervenciones en democracias se descubren años después por periodistas o comités, mientras que en otros países la represión se normaliza y permanece oculta. Las consecuencias para los propios galardonados varían de forma notable. A veces la vigilancia provoca desgaste emocional y autocensura, otras veces desemboca en expulsión o en la imposibilidad práctica de ejercer su labor. Martin Luther King siguió adelante pese al acoso, con todo el coste personal que eso implicó. Sájarov vivió exiliado dentro de su propio país y Solzhenitsyn terminó fuera, pagando con la ruptura de su vida cotidiana. Liu Xiaobo fue apartado de la esfera pública mediante prisión y restricción de contactos. Pequeños gestos cotidianos, como escribir una carta o recibir visitas, pueden convertirse en actos vigilados. Para terminar, la comparación deja una moraleja sencilla y con algo de ironía. Es paradójico que sociedades que presumen de proteger la libertad a veces vigilen a quienes más la celebran. Un poco de humor negro ayuda a digerirlo. Es como si el Estado pusiera micrófonos en la sala de estar del poeta y luego se sorprendiera porque escribe versos sobre la libertad. Cambios de política y reformas tras las revelaciones. Tras las revelaciones sobre programas de vigilancia que afectaron a ciudadanos y figuras públicas, el Congreso aprobó cambios legales que modificaron la forma en que las agencias obtienen y guardan datos. Una ley importante limitó la práctica de que el gobierno mantuviera grandes bases de datos de registros telefónicos bajo control directo de una agencia. Ahora, para acceder a esos registros, suele ser necesario pedirlos caso por caso a las compañías telefónicas con la aprobación de un tribunal. Piensa en ello como pasar de tener el catálogo completo de la biblioteca en la mesa del investigador a solicitar solo la ficha que necesitas y con una orden judicial. Esto no eliminó la capacidad de investigación, pero añadió una capa judicial que antes no siempre existía. Los tribunales que revisan solicitudes de vigilancia también se movieron hacia más transparencia y escrutinio.
Antes muchas decisiones del tribunal especializado eran secretas. Después, algunas opiniones y reglas se hicieron públicas o fueron objeto de desclasificación, lo que permitió discusiones más abiertas sobre límites y procedimientos. Además, organismos de supervisión independientes recibieron un mandato más activo para auditar prácticas y emitir recomendaciones. En la práctica eso significó más informes, revisiones internas y un mayor espacio para que organizaciones civiles y legisladores pidieran cuentas y sugirieran cambios. Las empresas tecnológicas reaccionaron con cambios concretos en su forma de proteger datos de usuarios. Varias comenzaron a publicar informes de transparencia mostrando cuántas órdenes recibían, y reforzaron el cifrado en sus servicios para que, en la medida de lo posible, ni siquiera ellas pudieran leer ciertos contenidos. Un ejemplo cotidiano, mensajería que antes permitía interceptaciones ahora usa cifrado de extremo a extremo, de modo que solo emisor y receptor pueden ver el mensaje. Hubo casos notables en los que compañías se negaron a crear accesos especiales para las agencias y llevaron disputas legales. Eso empujó a que las órdenes secretas y las cláusulas de silencio se revisaran con más frecuencia. En el interior de las agencias también hubo ajustes prácticos, procedimientos para minimizar la recolección de información sobre ciudadanos fueron revisados, se reforzaron las reglas para acceder a datos incidentales y se introdujeron más controles internos y formación para el personal. Esto se traduce en pasos adicionales antes de que un analista vea datos que puedan identificar a una persona, y en auditorías internas más frecuentes. En términos sencillos, se añadió más doble chequeo en la cadena de decisiones que lleva a la revisión de comunicaciones privadas. Aún así, muchos observadores señalan que las reformas son parciales y que queda trabajo por hacer. Grupos de derechos civiles siguen pidiendo límites más claros, supervisión externa real y salvaguardas tecnológicas permanentes. Y mientras algunos cambios fueron útiles, otros se perciben como parches, como cuando colocas una pegatina sobre una alarma, funciona por un rato, pero la preocupación sigue. Con todo, el resultado fue una mezcla de ajustes legales, mejoras tecnológicas y mayor vigilancia pública sobre cómo se equilibra la seguridad con la privacidad. Lecciones para el presente: ciencia, seguridad y confianza. Archivos desclasificados muestran que el FBI y otras agencias supervisaron a figuras científicas muy conocidas, entre ellas Albert Einstein y Linus Pauling, por sus ideas políticas y su activismo. Esa vigilancia no fue neutra, generó desconfianza, cerró canales de comunicación y obligó a muchos investigadores a pensar dos veces antes de expresar una opinión pública. El hecho en sí es claro y sirve como punto de partida para repensar cómo equilibramos la seguridad nacional con la libertad de investigación. Primero, la ciencia necesita espacios seguros para la curiosidad y el debate. Si los investigadores temen ser vigilados por sus convicciones, la investigación pierde creatividad. Un ejemplo sencillo: un físico que evita discutir enfoques polémicos en congresos puede tener una línea de trabajo prometedora. Hoy, con correos electrónicos y reuniones por Internet, el temor se magnifica, los mecanismos de control antiguos se han vuelto digitales y más difíciles de delimitar. No debería sentirse uno como si estuviera en un programa de televisión donde la producción nunca apaga las cámaras. En segundo lugar, la seguridad sí importa y no se trata de deslindarla. Hay investigaciones y materiales que requieren protección, por ejemplo, tecnologías sensibles o datos de pacientes. Protegerlos no equivale a espiar opiniones personales. La lección práctica es poner reglas claras y proporcionadas. Instituciones y agencias deben definir qué se vigila, por qué y quién lo supervisa. Además, esas decisiones deben pasar por revisiones independientes para evitar abusos. Transparencia y límites públicos ayudan a que la comunidad científica no perciba la seguridad como una herramienta de intimidación. También es urgente actuar en lo cotidiano: formación en seguridad digital para investigadores, uso de contraseñas fuertes y doble verificación, protocolos sobre qué información se comparte externamente y cómo proteger datos sensibles. Universidades y laboratorios pueden crear oficinas de seguridad científica que asesoren sin criminalizar a la gente. Por ejemplo, un investigador que viaja a colaborar con colegas extranjeros merece pautas claras sobre qué llevar en su laptop y cómo manejar documentos clasificados, sin sentir que su vida privada se convierte en expediente. Finalmente, la confianza se repara con hechos. Es útil que las agencias reconozcan errores del pasado y que las instituciones científicas participen en la elaboración de políticas de seguridad. Protección, sí; persecución por pensar distinto, no. Si logramos combinar supervisión con respeto por la libertad académica, impedimos tanto las filtraciones peligrosas como el enfriamiento de la creatividad científica. Y para cerrar con algo de humor, la ciencia prospera mejor cuando los científicos están ocupados haciendo experimentos, no nerviosos inventando señales de humo para comunicarse a escondidas. En resumen rápido, durante la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, en la Guerra Fría,
Agencias estadounidenses vigilaron algunos de sus propios premios Nobel porque los consideraban riesgos políticos o de seguridad. Esa vigilancia fue desde revisar cartas y escuchas telefónicas hasta seguimientos personales, todo alimentado por el miedo a los espías. Muchas de estas acciones salieron a la luz años después gracias a archivos desclasificados y solicitudes públicas, y el balance fue doloroso. Reputaciones dañadas, carreras afectadas y una gran tensión entre seguridad y libertad intelectual. Si te sorprende o te indigna, estás en buena compañía. Imagina que el genio de turno no podía ni enviar un telegrama sin que alguien lo revisara. Es como si hoy te revisaran el móvil por curiosidad. Un ejemplo cotidiano, revisar el correo de un vecino, por seguridad, y terminar leyendo su libro favorito. Suena absurdo, pero fue la realidad para algunos laureados. Cronológicamente fue así, primero la urgencia de la guerra y la ciencia para vencerla, luego el pánico de la Guerra Fría y el MC-cargismo que amplificaron las sospechas, después las investigaciones internas y audiencias públicas, y finalmente, décadas más tarde, la desclasificación que nos permitió conocer la historia completa. Esto no es solo un capítulo del pasado, nos obliga a pensar en cómo equilibramos la seguridad con la libertad hoy, cuando la vigilancia es mucho más digital y mucho menos visible. Si te preocupa la libertad de pensamiento, la academia o la privacidad, este tema toca directamente esas fibras. Si te gustó este video, suscríbete y comenta qué parte te sorprendió más, comparte con alguien que disfrute de historias reales con un toque de intriga. En el próximo video voy a contar cómo se lograron desclasificar estos archivos y mostrar casos concretos con documentos reales, para que veas cómo se armó el rompecabezas. Gracias por ver hasta aquí, y recuerda, la próxima vez que sientas que alguien te observa, quizás solo sea tu retina del teléfono pidiendo permiso, o no. Nos vemos en el siguiente video.